Buen día, mi nombre es María Fernanda Márquez y le voy a exponer sobre los tipos de climas y pisos térmicos climáticos o bióticos. Para empezar, se distinguen tres tipos de clima: el cálido, el templado y el polar, los cuales podemos identificar coloquialmente como calurosos, equilibrados y fríos, hasta que el meteorólogo Vladimir Köppen ordenó los climas en categorías específicas, determinándolos en base a la temperatura, las precipitaciones, la temporada en la que ocurrían esas precipitaciones y la latitud de la región. A partir de allí, se clasifican los tipos de clima en forma general como seco, templado, continental y polar, partiendo desde el Ecuador y en orden ascendente. La clasificación de los climas es práctico para nuestro entendimiento colectivo, ya que nos permite tomar decisiones acertadas respecto, por ejemplo, si vamos a tomar vacaciones, sobre la ropa que debemos llevar a este nuevo lugar que no hemos visitado para emplazar una actividad económica determinada o para definir el tipo de cultivo en una zona dada. Empezaremos por el clima árido, el cual es un tipo de clima seco cuya precipitación es inferior a los 300 milímetros anuales. Este tipo de clima sufre variaciones significativas de la temperatura respecto al día y la noche que llegan hasta 20 grados centígrados o más de variación, siendo el promedio ponderado de 18 grados centígrados. La humedad es baja, casi nula, debido a que en estas zonas existen sistemas de altas presiones y las lluvias suelen ser muy escasas. Además de que son escasas, se evaporan rápidamente. Este clima se da cerca de los trópicos de cada hemisferio, entre los 15 y 35 grados de latitud, y las zonas características que podemos encontrar están en el oeste de Estados Unidos, el sur de Sudamérica, Australia y África Central. El clima árido se subdivide en el clima árido frío y el clima árido templado. Y entre la vegetación y fauna que podemos encontrar son arbustos de bajos leñosos, plantas de suculentas, cactus y algunos árboles. Y la fauna, serpientes, lagartos, y entre los mamíferos, camellos, dromedarios, zorros y chacales. Cabe destacar que, dada a la poca vegetación y para la poca cobertura vegetal que tiene su suelo y su territorio, la irradiación es significativa. Es por ello que en la noche se enfría con rapidez. El clima intertropical, en cambio, se caracteriza por tener estacionalidades pluviométricas de meses secos y húmedos, y a medida que nos alejamos del Ecuador, la temporada de lluvias o la estación húmeda se hace más corta. Este tipo de clima se da en la zona de convergencia intertropical. Presenta una temperatura cálida isotérmica, lo que significa que presenta escasas variaciones de temperatura a lo largo del año, aunque diariamente la variación puede llegar de 10 a 15 grados centígrados. Tiene alta humedad relativa y, como ya mencioné, sucede en la zona intertropical. Se subdivide o se subclasifica en clima ecuatorial, en clima tropical de 2 estaciones y en el clima subtropical seco. El clima ecuatorial corresponde entonces a las selvas amazónicas y del Congo, sobrepasa la precipitación de 1500 milímetros y llega en algunas áreas a 3000 milímetros anuales, y su temperatura en el mes más frío no supera los 18 grados centígrados, con una temperatura media anual de 25 grados centígrados. En el clima tropical de 2 estaciones corresponde al bioma sabana, presenta grandes diferencias en la estación seca, que dura más, respecto a la estación húmeda, con una precipitación media anual de entre 100 y 400 milímetros. Y en el caso del clima subtropical, que es seco, presenta una precipitación de entre 300 y 600 milímetros aproximadamente, y una temperatura media de 18 a 24 grados centígrados. Y es el clima de Australia, África del Sur y el noroeste de la India y partes de la pampa argentina. Aquí podemos ver en el primer mapa la zona en donde que es regida por el clima intertropical, que es la zona de convergencia intertropical, y algunos de los paisajes de los climas que podemos encontrar dentro de esta zona.
Respecto al clima mediterráneo, es característico de la zona mediterránea. Es un clima o un subtipo de clima templado frío y está caracterizado por veranos secos y calurosos y otoños e inviernos lluviosos y primaveras variables de lluvia y temperatura. De forma general, presenta precipitación entre 700 y 1500 milímetros al año, con el máximo pluviométrico dilatado que ocupa en la estación de invierno. Respecto a la temperatura, se mantiene el promedio en 20 grados centígrados y durante el invierno puede bajar a menos de 10 grados centígrados, inclusive a menos de 0 grados centígrados según la región. La humedad depende de la estación. Los veranos suelen ser calurosos y secos y los inviernos húmedos y frescos. Se dan en las costas occidentales de los grandes continentes, por lo que las zonas características van a ser España, y en el lado de Sudamérica se da en México y Chile. Este clima se subclasifica en clima mediterráneo continentalizado, en el clima mediterráneo con influencia oceánica y en el clima mediterráneo típico. El clima alpino es característico de las zonas de altas montañas de más de 2000 metros de altura. Presenta precipitaciones que varían considerablemente, pero suelen ser bastante secas, de unos 300 milímetros al año. Su temperatura media mensual es de 10 grados centígrados y es afectada por la tasa diabática de clima directamente, el cual nos indica que a medida que subimos en altitud, la temperatura desciende, por lo que los inviernos suelen ser de frío extremo. Respecto a la humedad, dado que las lluvias son más frecuentes a mayor altura, es posible encontrar zonas más húmedas en lo alto que en el pie de la montaña. Se dan entonces en las zonas altas del mundo, formando ecosistemas de praderas y matorrales en los polos y las montañas del centro y el oeste de Estados Unidos, Canadá y en las cordilleras de los Andes. Este clima se subdivide en clima alpino húmedo y clima alpino seco. Respecto al clima continental, tenemos que es el clima característico de las grandes masas continentales, alejados que no presentan influencia de las masas de agua. El clima continental se clasifica según su precipitación en húmedo, en clima húmedo, monzónico y de influencia mediterránea. Y respecto a su temperatura, se clasifica como continental templado, hemiboreal, clima siberiano, subalpino continental y continental fuerte. Cabe destacar que esta última clasificación se dio del más cálido al más frío. Entonces, podemos decir que de forma general que sus temperaturas medias son de 10 grados centígrados en el mes más caluroso y mínimos menores a 0 grados centígrados en el mes más frío. Respecto a la humedad, presenta grandes contrastes con los inviernos muy fríos y secos opuestos a veranos cálidos y lluviosos, y se dan en el hemisferio norte del planeta a niveles medios de la latitud, es decir, en la zona templada de la Tierra. El clima oceánico es también conocido como el clima atlántico y clima marítimo y se considera uno de los principales sistemas meteorológicos dentro de la categoría de los climas templados y está regido por el mar, tiene gran influencia por él. De hecho, el clima oceánico es generoso para las regiones donde impera, ya que suelen ser idóneas para el desarrollo de las actividades económicas humanas. La precipitación varía entre los 1000 y 2000 milímetros anuales. Sin embargo, en el invierno se producen los máximos anuales. Respecto a su temperatura, ronda los 10 grados centígrados, pero en periodos invernales alcanza entre los 6 y los 10 grados. Y los veranos son frescos, alcanzando hasta los 20 grados centígrados con una amplitud térmica de 10 a 12 grados. Tienen, ya debido a la alta nubosidad y la gran cantidad de días lluviosos, los climas oceánicos en latitudes medias tienden a tener humedades relativas superiores al 75% e incluso en los meses fríos puede llegar al 90%. El clima polar es característico de las regiones más frías del planeta. En este
la noche dura aproximadamente 6 meses del año y el mismo tiempo que es el mismo tiempo en que la Tierra se demora en su viaje de traslación. Y en consecuencia, los otros 6 meses del año prevalece la luz, que será siempre de día. Las precipitaciones anuales son escasas, son casi nulas, con un promedio de unos 300 milímetros que caen en forma sólida como nieve. Y las temperaturas rondan por debajo de los 0 grados centígrados, con una temperatura promedio anual que no llega a superar los 10 grados centígrados. Respecto a la humedad, es escasa, casi nula también, dificultando las condiciones de vida, porque el agua que se forma de hielo, se transforma en hielo o copos de nieve. Las zonas características son el polo norte y polo sur, ya que sucede en latitudes cercanas a los polos norte. A los polos norte. Ahora hablemos de los pisos térmicos, climáticos o bióticos. Los pisos térmicos son un sistema de medidas que nos permite definir la temperatura de una zona de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar en que se encuentra, ya que el relieve es el factor que más modifica los elementos del clima. Tenemos una imagen que nos presenta, según la altura en una montaña, cuáles serían los pisos y aproximadamente las temperaturas, así como las actividades, fauna y flora que se dan, así como los cultivos. En una especie de resumen, tenemos que el piso macrométrico, que es el piso cálido, va de los 0 a 100 metros, presenta un clima tropical, en él se asocia con selvas tropicales lluviosas, selvas deciduas, sabanas y algunas de las zonas áridas y semiáridas del mundo. Se da el ají, la guineo, entre las cosas que se dan, se da el ají, guineo, yuca, coca, maíz, algodón, soya, mango. Y entre la fauna encontramos el jaguar, el puma, el mono aullador, el oso hormiguero, el perezoso, el ciervo y la iguana, entre otros. El piso térmico mesotérmico o templado va de los 1000 a los 2000 metros, el clima suele ser templado. Corresponde a la selva nublada alta y a latitudes subtropicales, como los bosques de coníferas y presenta también helechos arborescentes. Entre los cultivos que se dan en esa zona hay café, aguacate y lechosa, y podemos encontrar animales como el alce, el puma, el zorro y aves como el cardenal y el águila. El piso microtérmico o piso frío corresponde de los 2000 a los 3400 metros sobre el nivel del mar. Podemos decir que es un clima alpino. Entre la vegetación presenta gramíneas, hierbas y arbustos, rosetas gigantes del grupo de los frailejones. Los cultivos que se dan pueden ser papas, selga, brócoli, perejil, entre otros. Y entre los animales está el gato montés, el tejón y la liebre de montaña. El páramo corresponde a alturas de entre 3.000 a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Su clima es frío y húmedo y raramente las temperaturas superan los 20 grados centígrados y pueden descender por debajo de los 0 grados centígrados. Predominan las plantas de adaptación al frío, se cultiva la zanahoria y podemos encontrar en este piso térmico la danta, los osos de anteojos, jaguares y tigrillos. El piso gélido o piso helado de nieves perpetuas es el piso más alto, está por encima de los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Las precipitaciones que caen son en forma de nieve, dadas las temperaturas bajas, y por esto mismo impiden su derretimiento. Es un subtipo de clima polar. Dadas estas condiciones, no hay mucha vegetación, cultivos o fauna que se pueda dar en esta región. Como conclusión, podemos decir que para determinar el clima de una región basta, además de la medición de las variables meteorológicas como la precipitación y la temperatura, que son las principales en este caso, también tiene que ver la latitud y la altitud de la región que estemos estudiando. Muchísimas gracias.